¿Qué tal? Buenos días. Les saluda el profesor Piero Gómez Carbonell. Hoy día vamos a realizar el repaso de la tarea número 3. Este repaso de retroalimentación de la tarea número 3 tiene como propósito revisar las 4 semanas que se evaluarán en esta evaluación, que son las siguientes: la semana 10, la semana 11, 12 y 13. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema que corresponde al tema de la semana 10. Cuando hablamos del tema de la semana 10 sobre la preparación y elaboración de un párrafo de desarrollo, tenemos que considerar dos principales temas. El primero es acerca de la organización y la forma en que se escribe un párrafo de desarrollo en el marco del curso. Por ejemplo, tenemos que considerar que para la preparación y elaboración de un párrafo de desarrollo, estamos hablando de la construcción de un argumento. Por tanto, nosotros tenemos que considerar cuál es la estructura de este argumento. Primero, tenemos que considerar que hay una idea principal, que es la idea base, el enunciado base o la razón que va a dirigir todo el argumento. Además de ello, también tenemos ideas de respaldo. En las ideas de respaldo nosotros podemos considerar hechos, datos estadísticos, anécdotas, ejemplos, como nosotros hablamos en el, por ejemplo, argumento de hecho o de evidencia. Y cuando hablamos de opiniones de especialistas, estamos también dirigiéndonos hacia el argumento de autoridad. Además de ello, tenemos que considerar que existen características que construyen y determinan la revisión de este proceso. Por ejemplo, estamos hablando de las características de consistencia lógica. En estas, nosotros tenemos que hablar sobre la pertinencia, la solidez y la necesidad siempre de recurrir y apoyarnos en el uso de citas y paráfrasis. Cuando hablamos de pertinencia, estamos hablando directamente de que los temas que circulan en torno a, por ejemplo, la cita, el comentario de la cita y todas las ideas están vinculándose con la razón y con la postura. Todas las ideas deben guardar relación lógica entre sí, de contenido, porque sólo así las ideas serán pertinentes al argumento. Además de ello, estamos hablando de solidez en función de que el contenido es suficiente, preciso y claro para que nosotros podamos convencer a través de este argumento. Esto se hace con el fin de dejar vacíos o dudas al lector, de no dejar vacíos o dudas al lector, porque con ello se evita la ambigüedad. Entonces, la solidez tiene que ver con el plano de la consistencia que nosotros tenemos que lograr para que la persona que está leyendo ese argumento pueda ser convencida. Finalmente, el uso de citas y paráfrasis o el uso de citas textuales y paráfrasis va a contribuir siempre a la necesidad de investigar temas que nos ayuden y contribuyan a la preparación de este tipo de trabajos. Por ejemplo, cuando nosotros redactamos haciendo uso de citas y paráfrasis, le damos mayor fuerza y cuerpo a lo que nosotros vemos y entendemos como un argumento. El tema de la semana 11 es el tema del párrafo de inicio. En esta semana nosotros tenemos que tener en claro tres aspectos fundamentales y tenemos que saberlos bien. Uno es el tema de las funciones que cumple ese tipo de párrafo. Dos, la estructura que tiene ese tipo de párrafo. Y tres, las estrategias con las que se construyen ese tipo de párrafo. Primero, las funciones, recordemos, de un párrafo de inicio son solamente dos: llamar la atención del lector y presentar el tema del trabajo. Cuando nosotros llamamos la atención del lector, recordemos que esto lo vamos a hacer principalmente en una sección concreta, llamada contexto o contextualización. Se conoce de ambas formas. Para el contexto, o también llamada contextualización, se suelen utilizar tres estrategias, porque en esta parte vamos a llamar la atención del lector. Se puede introducir un dato breve que puede ser una estadística, que puede ser un caso, que puede ser una información específica, puede ser un número, una cantidad, y esto nos va a permitir darle forma a esta parte del contexto en el que nosotros damos a entender el tema de referencia y llamamos la atención al lector a la vez. Adicionalmente, podemos utilizar una cita cuyo propósito nuevamente es llamar la atención del lector a través del impacto, a través de cuestionamiento o a través de la forma en la que el lector se va introduciendo al tema de manera precisa. O finalmente también podemos optar por una interrogante. De cualquier forma, de cualquier manera, nosotros tenemos que tener presente, cuando nosotros trabajamos el contexto,
el apoyo de una de estas tres estrategias, porque solo así vamos a lograr que nuestro trabajo tenga mucho mejor interés. En la segunda parte del párrafo de inicio, nosotros tenemos que hacer en la segunda y tercera parte la segunda función de este párrafo. Nosotros tenemos que recordar que la función de presentación del tema lo hacemos en dos momentos de la introducción, la análise argumental y la anticipación de ideas. Recordemos que en esta parte no se utilizan estrategias. Muy bien, entonces, en la tesis argumental presentamos cuál es la tesis que hemos trabajado. Y la anticipación de ideas, sencillamente lo que hacemos es anunciar que vamos a desarrollar dos argumentos. Así es como nosotros tenemos que entender esta semana. La semana 11 entonces tenemos que recuperar que hay dos funciones, tres estructuras y tres estrategias. Y ojo, tenemos que recordar cada una de estas. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las estructuras? Y finalmente también tenemos que recordar cuáles son aquellas estrategias que nos van a ayudar para poder hacer el trabajo. Muy bien, entonces, en este tema de la semana 11, en el párrafo de inicio, esa es la información más importante. En el párrafo de cierre, nosotros tenemos que encontrar tres elementos también: las funciones, la estructura y las estrategias. En las funciones tenemos que recordar que la primera función que se establece en esta sección es recapitular las ideas más importantes para que la persona pues haga un balance de todo lo que ha leído en la parte del desarrollo. Para esta función específicamente nosotros tenemos solamente dos estructuras: el conector de cierre, que puede ser en conclusión, en síntesis, en resumen, para concluir, y la síntesis propiamente de la idea, donde se repite la postura o tesis y se repite muy brevemente el enunciado de los dos argumentos. Para esta sección no hay estrategias, porque solamente estamos haciendo un recordaris a la persona que nos lee. En la otra sección, cuando nosotros reflexionamos sobre la importancia del texto, que es la segunda función del párrafo de cierre, tenemos que apoyarnos en una estructura básica, la estrategia de cierre. Para la estrategia de cierre, nosotros tenemos que hacer exhortación, cita e interrogante. Si ustedes notan, entonces, para la estrategia de cierre se utiliza en la última parte, mientras que en el párrafo de introducción o de inicio se utiliza en la primera parte. Además de ello, hay un dato interesante. Por ejemplo, la cita y el interrogante es una estrategia que se puede utilizar tanto en el inicio como en el cierre. Pero, por ejemplo, hay una estrategia diferenciadora en el inicio, que es, por ejemplo, el dato breve, y para el cierre hay otra diferente que se llama exhortación o pedido. Recordemos que la exhortación es un pedido abierto. Exhortamos o invitamos a los congresistas a reflexionar sobre este tema. La exhortación, entonces, es un pedido abierto que se hace con el propósito de llamar la atención hacia nuestro lector y que no solamente reflexione, sino que incluso se puede hacer un llamado a la acción. La siguiente interrogante tiene la misma función en cuanto a apelar directamente al lector a través de un proceso metacognitivo. Por ejemplo, la cita nos puede procurar establecer un momento de reflexión, por el cual el lector pueda sentirse conmovido, interpelado directamente hacia una toma de decisión. La cita, además, recordemos, tiene que ser de un autor que todavía esté vinculado, especialista en el tema, y una cita en el cierre no tiene que contener información sustancial que también podría aparecer en el desarrollo. Y finalmente el interrogante es un conjunto de dos o tres preguntas que también tienen la función de interpelar al lector. Entonces, en el párrafo de cierre tenemos que recordar estos tres elementos: funciones, estructura y estrategias. Al igual que en el inicio, tenemos dos funciones, tres partes o estructuras y tres estrategias. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que saber muy bien dónde van a aparecer cada uno. Además, tenemos el tema de la semana 13, la argumentación oral. Cuando hablamos de argumentación oral, tenemos que pensar en la argumentación que se da a través de técnicas en el que ya no se utilizó en escrito, sino más bien la voz y la palabra. La argumentación oral difiere bastante en cuanto a los recursos y manejos que tiene respecto a la argumentación escrita. Por ejemplo, en la argumentación oral hay técnicas específicas que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, la mesa redonda, el foro, el panel o el debate. Dentro de estas tenemos que recordar que hay dos tipos: el tipo de carácter
que va a clasificarlas en informal o formal, y la forma en la que intervienen algunos expertos, el coordinador o el público. Lo principal, diría yo, es que tenemos que presentar la mesa redonda como algo informal, porque la mesa redonda también puede ser, por ejemplo, la técnica que se utiliza en una clase sin ningún problema. Se puede hacer también una discusión o incluso en una reunión. En cambio, en el foro, en el panel o en el debate, nosotros tenemos que organizarnos mucho mejor porque introducen categorías de tiempo, se introducen rondas, se introducen, por ejemplo, moderadores o coordinadores, generalmente. En cambio, en la mesa redonda no necesariamente de esta manera. Puede haber una conversación mucho más abierta, incluso interrupciones. En el foro, en el panel y en el debate tenemos que considerar que aparecen tanto expertos como coordinadores, pero en el panel y en el debate no aparece ni interviene el público necesariamente. Y si lo hace al final, con preguntas que van a establecerse ya después de la exposición de los primeros alegatos. No es así con el foro. En el foro sí es un poco más libre y el público puede intervenir siguiendo rondas después de pequeñas intervenciones. Entonces, esta información de las técnicas y la forma en la que se clasifica depende de su carácter de intervención. Si es importante que lo revisen, puede aparecer preguntas de este tipo, así que vamos tomando nota. Entre las características que tiene el debate, porque uno de es una de las técnicas más utilizadas realmente en la conversación oral, el debate, tenemos que considerar las siguientes características. Se presentan dos personas o dos grupos de personas, cada cual con tesis argumentales o posturas y argumentos contrapuestos. Es importante que entendamos que en el debate se tienen que presentar posturas y argumentos contrapuestos, es decir, tienen que ir y venir. ¿De acuerdo? Es por eso que hay cierta dirección en un debate. En el panel y en el foro no. Esa es una gran diferencia también que podemos anotar, ¿no? Las participantes, una segunda característica nos dice el debate, deben estar preparados y capacitados para argumentar, fundamentar y defender su postura de todas las aristas posibles. Es decir, son personas que se han capacitado, han leído y se han preparado previamente para poder hacer ese trabajo. Ojo, es una característica importante el tema de la formalidad. Es por eso que el debate es un tema, es una forma formal o tiene una impronta formal en la argumentación oral. Y finalmente, la tercera característica es que la discusión debe ser alturada y en tono meramente académico, otra característica de la formalidad. No debe llevar la discusión al plano subjetivo o emocional. ¿Qué quiere decir esto? Al hacerlo académico, quiere decir que hay una preparación previa. Y al haber una preparación previa, nosotros tenemos que investigar, prepararnos y hacer un trabajo de investigación previo al debate. Bueno, eso es importante también esta característica, es un trabajo previo al debate. Ahora, vamos a revisar, después de estos casi 15 minutos que estamos hablando sobre el repaso rápido de, la tarea, de los temas de la tarea 3, vamos a revisar algunas preguntas que podrían formularse a través de 5 tipos de preguntas. Preguntas de automúltiple, preguntas de verdadero o falso, o preguntas de relación, y preguntas que van a estar vinculadas como casos y misceláneo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver las preguntas tipo tarea 3 que les podrían venir sobre estos 4 temas que van a trabajar en la tarea número 3. Por ejemplo, vamos a ver. En la primera pregunta dice lo siguiente. Lee el enunciado y marca verdadero o falso según corresponda. Para la organización de un debate se requiere que haya 2 o más participantes preparados y capacitados en el tema a discutir. Dos cuestiones importantes para leer acá. 2 o más participantes preparados. 2 participantes sí contrapuestos, pero dice más participantes. Claro, en grupos podría también darse. Preparados y capacitados. Eso también es lo que hemos conversado hace ratito, ¿no? Les voy a dar un momento para que ustedes reflexionen y vean cuál sería la opción más correcta. Perfecto. Efectivamente, la respuesta es verdadero. Nosotros tenemos que prepararnos para un debate, sustancialmente. Muy bien, vamos a la segunda. A continuación se presenta este párrafo de inicio. ¿Qué estrategia se utilizó?
En principio, tenemos que recordar cuáles son las tres estrategias que se utilizaron o que se utilizan para la primera parte de contextualización de un párrafo de inicio. Aquellas son, muy bien, si no las recuerdas, recuerda que son tres. Para la sección de contextualización se utiliza un dato breve, una cita o una interrogante. Ahora sí vamos a leer. Según la OMS 2022, más de 1.3 millones de personas mueren cada año en accidentes de tráfico, lo que resalta la urgente necesidad de mejorar la seguridad vial. Este problema no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que tiene un gran impacto económico en las comunidades y economías. A lo largo de este texto exploraremos las principales causas de estos accidentes y las estrategias que pueden implementarse para reducir su incidencia, promoviendo así un entorno más seguro para todos. Muy bien, ¿cuál sería la estrategia utilizada? Les voy a dar un momento para que ustedes piensen. Excelente. Efectivamente, la respuesta correcta debería ser cita. Recuerden que no puede ser contextualización porque la contextualización en realidad es una sección, parte de la estructura de un párrafo de inicio. Entonces, al ser la contextualización una parte de la estructura del inicio, no puede ser una estrategia. Recordemos que las estrategias son tres: dato breve, cita e interrogante. Podría ser un dato breve porque es una estadística, es un número, pero aquí priorizamos el tema de la cita porque está construyéndose a partir de una cita paráfrasis. Entonces, además no aparece la opción. Por esa razón, tendríamos que decantar por cita. Vamos a la pregunta número 3. A continuación se presenta un párrafo de cierre. ¿Qué estrategia se utilizó? En conclusión, sostengo que debe promoverse el uso de la CIA en las universidades porque ésta responde a la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de aprender. Por ello es importante recomendar el uso responsable y promover el desarrollo de esta en los espacios educativos superiores de manera que se pueda mejorar la capacidad en los ámbitos laborales y de la educación. Recordemos primero cuáles son los tres momentos de un párrafo de cierre. Primero, se tiene que presentar el conector de cierre. Segundo, se tiene que sintetizar las ideas o síntesis de ideas principales. Y tercero, la estrategia de cierre, que es básicamente un momento en el que se reflexiona, una reflexión final. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que se utilizan en este último momento, la estrategia de cierre? Primero, presentamos una exhortación. Segundo, podemos presentar una cita. Y tercero, un interrogante. En este caso, no existe ninguna de las alternativas de, por ejemplo, lo que estamos hablando como estrategias. Vamos a ver entonces, les voy a dar un momento para que ustedes marquen una opción de la que ustedes consideren correcta. Efectivamente, la respuesta correcta debería ser B, exhortación. Sí aparece una estrategia, así que la opción ninguna no debería aparecer. Y síntesis de ideas y reflexión final podrían aludir directamente a dos secciones, que son dos partes nuevamente. En estas preguntas de cierre e inicio es muy importante que ustedes consideren la diferencia de nombres y a cuáles alude una estructura y a cuáles alude directamente la estrategia. ¿De acuerdo? Finalmente, vamos a ver la pregunta número 4. Relacione los elementos revisados en las clases con sus respectivos elementos definidos, dos series. Dato breve, cita, interrogante y controversia. Estamos dándonos cuenta que son temas que se están relacionando directamente a la introducción, al párrafo de inicio. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A la par tenemos estas cuatro definiciones. Presentación de posturas opuestas, paráfrasis o cita literal, presentación de preguntas, estadística, caso, ejemplo, definición, comparación. Les voy a dar un momento para que ustedes vean cuál sería la relación. Perfecto. Muy bien.
Dato breve debería estar relacionándose, por ejemplo, con, no puede ser presentación de posturas opuestas, tampoco puede ser paráfrasis literal, aunque puede apoyarse en ella. No es presentación de preguntas, evidentemente es estadísticas, caso, ejemplo, definición o comparación. Entonces la uno tendría que ser con D, 2 evidentemente con B, 3 evidentemente con C, y 4 recordemos que si bien es cierto, en el material del curso no se está presentando directamente como una estrategia, igual recordemos que la controversia también es una estrategia para formular un contexto, así que de todas maneras podría ser considerado como una estrategia. Y es la presentación de posturas opuestas. Por tanto, esta se formularía de la siguiente manera: 1A, 2B, 3C y 4D. Es decir, son cuatro estrategias o formas de crear un contexto, primera parte de una introducción. Perfecto. Vamos ahora sí con la última pregunta que puede venir en un trabajo como la tarea número 3. Ana ha escrito un texto argumentativo acerca de la eliminación de cuotas de género en Perú. Uno de los párrafos de la argumentación es el siguiente. Voy a leer el párrafo escrito este estudiante. Rechazo las cuotas de género porque la idea de que el acceso a posiciones de poder y toma de decisiones debe estar determinada exclusivamente por el mérito individual y no por características como el género. Quienes se oponen a las cuotas sostienen que la implementación de estas medidas puede promover una forma de discriminación inversa, favoreciendo a un grupo sobre otro, lo cual iría en contra de los principios de igualdad ante la ley y de competencias basadas en el desempeño. En lugar de optar por cuotas, algunos defienden que es más eficaz trabajar en la eliminación de las barreras estructurales que impiden una participación equitativa, como la educación, el acceso a recursos y el cambio cultural, para que con el tiempo se logre una representación más balanceada sin necesidad de medidas artificiales. Luego de leer el caso, marca la alternativa según corresponda. ¿Qué características debe considerar Ana para que presente consistencia lógica? Recuerden que consistencia lógica alude directamente a lo que hemos trabajado como repaso en la semana número 11 del párrafo de la semana número 10, párrafo de desarrollo. A ver, entonces pensemos un momento más, por favor. Perfecto. Muy bien, entonces tenemos que recordar que las tres características de consistencia lógica aluden directamente a la pertinencia, la solidez y el uso de citas, bueno, y citas paráfrasis textuales, ¿no? Entonces, de estas tres alternativas, A, B y D son aquellas que aluden directamente a esas características de solidez, pertinencia y citas textuales y paráfrasis. En cambio, la alternativa C alude directamente a una parte del inicio, es un distractor. Por tanto, nosotros nos debemos quedar solamente entre la alternativa A, B y D. Recordemos que para esta evaluación pueden venir palabras o términos que son propios de otros párrafos, como distractores. Tenemos que estar atentos a esta estrategia. Ahora, ¿cuál sería la respuesta más correcta? Pertinencia tiene que ver si es que realmente estamos colocando información referida al tema. Entonces, si es que sale del tema, o se va por un tema, o se va por las ramas, ahí no hay pertinencia. El tema de solidez es lo más difícil, porque con solidez estamos hablando de la información suficiente. Y medir un registro en términos de cantidad suficiente de información puede ser más complejo. Por descarte, evidentemente la respuesta sería D, citas textuales y paráfrasis, porque no hay ninguna cita textual o paráfrasis y en un entorno académico sí es un requerimiento que haya citas textuales y paráfrasis o textuales o paráfrasis en un párrafo de desarrollo. Perfecto, ya casi a los 25 minutos entonces hemos llegado al fin de este repaso, espero les haya sido útil y recordemos que
primero debemos estudiar todos los materiales que se han subido a la plataforma antes de realizar la evaluación. Asimismo, se recomienda que esta la realicen hasta máximo el día viernes, por si hubiera alguna situación problemática, yo pueda tener tiempo para poder eliminar intentos y puedan ustedes volver a hacer la evaluación sin problemas. Muchas gracias, soy el profesor Piero Gómez Carbonell, quien les ha ayudado a realizar este repaso. Éxitos.